qué sirve, de qué sirve eso? Ahí estamos grabando. En caso que algún alumno desee entrar, voy a sacar la pantalla, la presentación para poder hacerlo ingresar. Una cuestión importante, sería interesante que vayan registrando en el chat la asistencia. Aquellos que hayan ingresado con un usuario distinto a su nombre, por favor que me lo aclaren. Porque hay dos alumnos que están compartiendo el mismo usuario, que también lo informe, lo haga saber a través del chat. Y entonces vamos a empezar a ver qué es el proceso. La idea de la clase de hoy es que ustedes vayan, vamos a ir trabajando un poco en cómo hacer y cómo describir un proceso. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es que cuando ustedes algún día, y muy probablemente les toque trabajar en un rediseño organizacional, esto puede ser desde un kiosco, puede ser un estudio jurídico, puede ser que ustedes traten de interpretar la información que surge de una empresa que está en crisis. Supongamos que ustedes defienden a un empleado o defienden a alguien que forma parte de la organización. Esto, esto les va a permitir a ustedes darse cuenta, interpretar fundamentalmente cuál es, cuál es la situación, cuál es el diagnóstico que tiene la organización, y ustedes van a poder evaluar en mejor, con muy buenas herramientas, cuál es la situación real de la organización. Entonces, lo que ustedes van a tratar es de ver. Lo primero que nosotros tenemos que entender y para analizar y para interpretar cuál es el estado de una organización, lo primero que hay que ver y lo primero que hay que interpretar es a qué se dedica, qué ofrece, qué vende, cuál es su negocio. Esto puede tratarse también de una ONG. Ustedes pueden estar tratando de analizar cuál es o hacer un diagnóstico organizacional de una ONG. Bueno, básicamente cuando nosotros hablamos, y fue lo que vimos en la clase, en la primera clase, y es que hay que definir cuál es la misión. Y la misión era varios elementos: cuáles son los productos que ofrece, cuál es el mercado que atiende, cuál es la cobertura geográfica que tiene, y fundamentalmente cómo es la forma de generar valor, de aportarle beneficios a sus usuarios o a sus clientes. Eso es lo primero que van a tener, lo primero que van a visualizar. Pues en la clase anterior vimos cómo era la estructura, cómo se interpretaba la estructura a partir de algunos parámetros de diseño. Lo que nosotros vimos fue el grado de centralización o descentralización, vimos los niveles de especialización, también vimos cómo agrupa sus tareas, cómo departamentaliza según o integra las tareas según algunos autores, y fundamentalmente cómo se logra las instancias de coordinación. Pero ahora vamos a tratar de entender cuáles son los procesos centrales que existen en una organización. Esto puede ser un estudio jurídico, puede ser un estudio contable, puede ser una organización fabril, puede ser una ONG o también el Estado. Todos ellos tienen algunos procesos que son centrales, que son los más importantes que tiene una organización. Entonces vamos a tratar de analizarlo desde esa perspectiva. ¿Cuáles son esos procesos centrales? Antes de analizar la estructura organizativa, lo que nosotros tenemos que ver a qué se dedica, cuál es el proceso más relevante que se desarrolla en una organización. Quizás si nosotros nos preguntamos a qué se dedica una panadería, lo que podemos decir en primer lugar es a fabricar, a fabricar y vender pan. Muchas veces las organizaciones, cuando uno le preguntan,
o cuando los está analizando una organización, tiene dificultad para visualizar cuál es el fin último, cuál es el fin principal. Coordinado, concatenado, sistematizado de actividades que se llevan, que se llevan adelante, perdón, creí que había ingresado ahí, que se llevan adelante para que, para obtener ¿qué? Una salida, un producto. Entonces, lo que vamos a decir que el resultado de esos procesos es, como puede ser un producto, pero también puede ser un servicio, está destinado a entregarlo a un usuario que puede ser interno o externo. Entonces vamos a tratar de entender que a qué se dedica la organización, a eso que genera, a eso que fabrica, a eso que produce. Es decir, nuestra primera mirada va a estar orientada a qué se dedica la organización y cuáles son las actividades más importantes que le permiten generar valor, que le permiten generar valor. Entonces, vamos a entender yo les pregunto, ¿qué es lo que genera? ¿Cuáles son los outputs? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las salidas que tiene un estudio jurídico? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién me puede decir cuáles son los resultados que genera un estudio jurídico? A ver, ¿quién se anima a decírmelo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué genera un estudio jurídico? El brindar el servicio a una persona en sí, ayudarle con el problema que tiene. Podemos decir que es resolver problemas. Ahora, puede resolver problemas de diferente naturaleza. Puede ser resolver problemas que tengan que ver con la defensa de un determinado derecho, con patrocinar demandas por derechos que han sido conculcados. Es decir, lo que nosotros vamos a tratar de identificar como procesos centrales son esos que generan los resultados que nosotros le ofrecemos a un determinado público. Entonces tenemos que mirar, tenemos que hacer un esfuerzo por tener una mirada en cuáles son los resultados. Entonces, por un lado vamos a tener las entradas. Las entradas son los requerimientos que nosotros tenemos. Nosotros podemos seleccionar qué tipo de requerimientos queremos tener. Podemos decir, solo vamos a atender requerimientos que tengan que ver con afectaciones de derechos por problemas ambientales, afectaciones de derechos de gente que se encuentra afectada en el marco de problemas que se tramitan en juzgados de familia. Podemos decir que nosotros lo que solo vamos a admitir requerimientos que tengan que ver con desprestigio, imagen o derechos de imagen, derechos de marca. Entonces, esos son las entradas. Vamos a llevar adelante un proceso de transformación, eso es el proceso que vamos a llevar, y fundamentalmente va a tener una salida que es un resultado de todo ese conjunto de actividades. Entonces, lo que vamos a decir es que, esta es una definición importante que suelo preguntar. Los procesos
Y los procedimientos son las actividades que cortan horizontalmente la estructura organizativa. Empiezan en una parte de la organización y cruzan en el usuario final. Eso es lo que nosotros entendemos como proceso. Pues hay una diferencia entre procesos y procedimientos que la vamos a ver y la vamos a dejar aclarada en el transcurso de la presente clase. Pero lo que tenemos que entender entonces es que las actividades centrales de la organización son los procesos, las instancias, las que nosotros vamos a utilizar para que asegurar y garantizar esos procesos son, son los agrupamientos, la estructura organizativa como es la que vimos la clase anterior. Entonces, procesos son los que impactan centralmente en la organización, cruzan toda la organización y impactan en la experiencia del cliente o en la experiencia del usuario. Entonces, más concretamente, los procesos van a estar integrados por un conjunto de subprocesos, un conjunto de procedimientos que se interrelacionan de forma lógica para el cumplimiento del objetivo final, que es el motivo y el origen de cada uno de los procedimientos. Insisto, lo que le da vida a la organización son los procesos, y la materialización de los procesos se realiza, se logra mediante los procedimientos. Entonces, cuando ustedes van a llegar a una organización y les van a preguntar, y ustedes pueden ser auditores de esa organización en diferentes aspectos, cuando ustedes les consulten acerca, cuando digo, ¿y dónde está el manual de procedimientos? Ah, no, pero no se aplica a eso. Eso está escrito, un día vino, lo hicieron, pero no se aplica. Significa que poco le importa cómo deben hacerse las actividades, y se hacen como se hacen, sin estar demasiado preocupados en la forma o cómo se puede mejorar todo ese conjunto de actividades. Entonces, vamos a decir que los procesos se dividen en procesos, los procesos son procedimientos, es decir, conjuntos de actividades relacionadas o interrelacionadas en forma lógica que buscan asegurar un resultado o un producto final. Esos son los procesos y la diferencia que tienen con los procedimientos. Entonces, fundamentalmente, lo que cruzan horizontalmente, lo que cruza transversalmente a la organización, son los procesos. Los procesos que son los que garantizan la vida de las organizaciones. Eso es lo que ustedes van a tener que mirar. Cuando ustedes vayan a una organización y traten de ver cuál es el diagnóstico y cuándo quieren hacer un diagnóstico, bueno, lo primero que van a decir, bueno, pero ¿cuáles son los procesos centrales? Si no están en condiciones de contestarle con total seguridad cuáles son los procesos centrales, es que esa organización seguramente está haciendo algo mal. Y eso es muy importante que quede más que claro y que quede muy puesto de manifiesto. Es decir, lo que le da vida a la organización son los cruces centrales, las corrientes de trabajo que cruzan toda la estructura organizativa y que garantizan la generación, la producción de los resultados en base a requerimientos y todo un proceso de gestión a los efectos de brindar una solución final a nuestro cliente, a nuestro usuario. Entonces, la tarea del abogado, la tarea de un estudio jurídico, no solo es tener un gran conocimiento disciplinar, saber configurar o determinar a qué nos estamos haciendo, qué es la ley que hay que aplicar, cuál es la estrategia,
sino que el abogado se va a manejar dentro de un contexto, dentro de una organización, dentro de una organización que está compuesta por diferentes partes. Entonces, es función también del abogado mirar fundamentalmente cuáles son los procesos centrales y cómo podemos hacer, básicamente, para mejorarlo. Ahorrar tiempo, ahorrar dinero, brindar una mejor solución, tener información en tiempo oportuno, en formato accesible. Entonces, esos son los procesos. Son el trabajo que usa horizontalmente la estructura organizativa. ¿Qué es este proceso? Como dijimos, es una situación, es un círculo virtuoso. Los procesos, es decir, el proceso tiene un principio y un fin, y como habíamos mencionado, una secuencia de actividades. Se define lo primero que tenemos que entender y tener claro, qué es lo que nosotros estamos buscando, cuál es el resultado final que nos proponemos lograr. Esa es la información más relevante. No tenemos que enredarnos a veces en cuestiones de segunda importancia. Lo primero, saber a dónde queremos llegar. Es decir, la pregunta es, si ustedes puede ser que lleguen a una organización y que se dedique, por ejemplo, a la producción de energía, y tienen un conjunto de conceptos técnicos que son muy propios de abordajes disciplinares de otras carreras. Bueno, la pregunta es, cuéntenos, la pregunta que habría que hacer en ese caso es decir, cuéntenos, ¿cuáles son los resultados esperados? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr? La pregunta es, ¿se está logrando? Bueno, si no, y si ahí hay un desvío, es que hay un problema, claramente. No hace falta solamente ser un doctorado en administración para poder... Tenemos que determinar, ¿estamos logrando? Bueno, entonces el problema es, ¿estamos aceptando el requerimiento que no podemos resolver o estamos gestionando mal el proceso de prestación del servicio? Eso nos va, y eso tiene que ver también, fundamentalmente, tiene que ver estrechamente, tiene que ver centralmente con la carrera, tiene que ver centralmente con el abordaje profesional. Puntualmente, nosotros, cuando hablamos de procedimientos, a veces lo que se hace es tratar de ver, de asociarlo a lo que nosotros vemos en las imágenes, que es una gráfica que relaciona diferente tipo y diferente naturaleza de operaciones, pero en realidad eso es la etapa final, es como un cuadro. ¿Qué es lo que hay que tener para pintar un cuadro? Una idea. ¿Qué queremos pintar? ¿Un paisaje? ¿Un caballo? ¿Una caída de agua? Bueno, la gráfica solo la vamos a poder hacer cuando entendamos cómo es el proceso. Tratemos de describir el proceso. Después vamos a tener un conjunto de herramientas que nos van a permitir darnos cuenta si ese proceso está bien realizado, si ese proceso estamos repitiendo actividades. Es muy común que cuando nosotros empezamos a ver cómo se opera, a veces se hagan dos, tres y cuatro veces la misma actividad y se omitan actividades que son muy importantes. Entonces, cuando nosotros trabajamos en procedimientos, establecemos lo que se denominan puntos de control. Puntos que no nos permiten darnos cuenta si vamos bien y si no vamos bien, detener rápidamente el proceso. Eso es lo que ocurre. Es decir, puntos en una determinada etapa de la gestión de un procedimiento que nos sirven de diagnóstico para saber
cómo está avanzando una determinada. Entonces vamos a decir que el proceso es el conjunto de tareas que se relacionan con la finalidad de cumplir con un objetivo parcial del proceso, generalmente tiene que ver con el corto plazo, que se sigue repetidamente, por ejemplo, en las compras, en la contratación de personal, en las liquidaciones. Muchas veces es importante, ustedes van a realizar, y que lo van a hacer en muchas oportunidades, una de las cosas que a lo largo de su vida profesional es que van a negociar, van a tratar de buscar un acuerdo o, por lo menos, descartar todas las posibilidades de llegar a un acuerdo beneficioso para las partes antes de un conflicto, una conflagración que lleve costos mayores. Entonces, lo que yo quiero decirles es que el procedimiento va a tener una gráfica. Pero antes de hacer una gráfica, deberíamos de identificar algunos hitos, deberíamos identificar algunas actividades que son estratégicas, algunas actividades que son realmente importantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esto es definir el objetivo del proceso. ¿Para qué vamos a hacer la evaluación del daño? ¿Para qué vamos a hacer la evaluación de las responsabilidades y las culpas? Es decir, definamos todas estas actividades, las vamos a hacer para obtener un resultado. ¿Cuál es el resultado? Determinar las responsabilidades. Determinar la cuantía de los daños que causó una persona porque obró de una determinada forma. Tenemos que definir el proceso, entonces ustedes van a estar llenas de un montón de procesos que tienen que garantizar para hacerlo. Bueno, entonces, si tienen que hacer, lo que van a hacer es relevar cómo se usa lápiz y papel, chicos. En esto, lo más importante es lápiz y papel. Que ustedes lo vuelquen a un papel y empiecen a escribir. Eso va a ser lo más importante. No está en los libros, pero se lo voy a decir muy sencillo. Muchas veces, cuando ustedes intentan filmar o grabar el audio de una charla, en cuenta solo una parte de lo que saben. En cambio, cuando ustedes garantizan la confidencialidad de la información y el respetar el secreto de la fuente de lo que ustedes van a tener muchas más oportunidades de tener información valiosa. Normalmente esa información valiosa la aportan lo que hacen la actividad. A veces los jefes no saben qué es lo que en realidad hace todos los días el empleado o cuáles son los problemas que tiene habitualmente. Entonces, llevar a cabo el relevamiento es una tarea muy importante y ustedes van a relevar cientos de procedimientos a lo largo de su vida profesional. Cientos. Van a tener que obtener información, van a tener que preguntar qué es lo que se hace, qué es cómo se hace y fundamentalmente lo que van a tener que hacer es después diagramar el proceso. Poner un orden de importancia y poner una cronología. Y eso lo van a tener que hacer muchas veces. No estamos hablando solamente que ustedes ejerzan como profesionales. No lo estoy diciendo solamente eso. Les estoy diciendo que eso lo van a hacer para tratar de armar el diseño organizativo de su propio estudio contable o cuando tengan que evaluar a otra organización. Eso es lo que van a hacer y lo van a hacer de modo muy importante. Entonces van a usar algunas palabras amigas. Yo les voy a decir algunas palabras que se caen todos los discursos, que se caen
todos los mitos se caen. Entonces, la pregunta que desestructura muchas veces toda una lógica organizacional. ¿Para qué se hace? ¿Por qué hacemos eso? ¿Podríamos no hacerlo? Poniéndolo en términos, ¿es necesario? ¿Por qué ustedes controlan el ingreso de personal? ¿Para qué? Y para que, porque controlar. ¿Y sirve de control? Y ahí empieza a desestructurarse toda una lógica. Entonces, ¿para qué vamos a hacer ese proceso? ¿Para qué vamos a determinar los daños? ¿Para qué vamos a chequear los antecedentes? ¿Para qué vamos a llevar adelante un proceso de negociación? Tenemos que tener una respuesta a esa pregunta. Si esa respuesta no nos convence porque el proceso es innecesario o está mal definido, deben preguntar ¿para qué? ¿Para qué se hace ese conjunto de actividades? Y otra pregunta segunda, bueno, está bien, tenemos que chequear, determinar el daño causado por el mal obrar de una determinada persona. Y la pregunta es, para poder determinar el daño, ¿qué trabajos se hacen? Quizás ustedes van a empezar a notar en ese caso que existe un sinnúmero, una gran cantidad de actividades, de tareas que se hacen, que son necesarias, que están superpuestas, o lo que otros pueden darse cuenta que nadie hace. Entonces, la pregunta es, ¿para qué lo hacemos? Y la segunda pregunta que ustedes van a hacer y que los va a desestructurar a todo el mundo cuando ustedes se los hagan, y a ustedes les va a servir, es preguntar, ¿para qué trabajos incluye esa tarea que se resulta indispensable? Y ahí vamos a entrar en una instancia un poco más concreta, más particular. A ver, ¿y eso quién lo hace? Entonces van a empezar a notar que hay muchas tareas, las hace la misma persona, van a notar que hay tareas que debían ser importantes y no la hacía Graciela, pero Graciela se jubiló. Entonces, ¿quién lo hace? Y no lo estamos haciendo. Entonces, estamos diciendo que hay tareas superfluas que la hace más de una persona y tareas que son realmente indispensables no las hace nadie. Se van a encontrar, esta es la realidad también que le va a pasar a ustedes en su propio estudio contable. Cuando haya más de una persona en el estudio contable, cuando empiece a haber diversidad de tareas y división del trabajo, van a empezar a ver que empiezan a haber crisis, tareas que nadie sabe quién tiene que hacerlo, tareas que hacen que nadie hace y que son realmente importantes, y tareas de segunda importancia, tareas que son superfluas, las hace más de una persona. Y muchas personas hacen esa tarea, pero en realidad lo que es importante, lo que es definitivo y lo que repercute y que impacta en el usuario final, en el resultado que ustedes van a proporcionar, muchas veces lo que pasa es que nadie las hace. Entonces estamos frente a un problema, entonces estamos frente a una situación que tienen que ustedes empezar a resolver. Para esto sirven los procesos, para darnos cuenta qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, y qué es lo que resulta, si los resultados que nosotros están dando resultados, están dando los resultados que uno espera. Otra cuestión importante es describir cómo se hace. Entonces se van a dar cuenta que hay modalidades operativas, que se usan formas de revisar antecedentes para determinar los daños, que son incompetentes. Quizás ustedes se den cuenta que la forma de determinar los intereses no es la correcta, que la forma de determinar los intereses no es productiva, porque podemos hacerlo a través de un software que nos permita
hacerlo con mucha más precisión y con mucha más rapidez y que no dependamos del error humano, que solamente hagamos una auditoría de vez en cuando para confirmar que el sistema esté arrojando el resultado. Entonces, van a determinar cómo se hace, cómo determinamos si una persona tiene bienes a su cargo. Es decir, la pregunta usted nos va a recibir para revisar lo que estamos haciendo. Finalmente, lo que ustedes van a preguntar para determinar cuándo se hace. ¿Cuándo lo hicieron? ¿En qué oportunidad fue realizado? Si esa tarea que se realizó está hecho en tiempo oportuno. Quizás uno de los méritos, uno de los atributos más importantes que tiene la tarea es que se haga en tiempo oportuno. Sí, sabemos que hubo un error, que hubo daño, pero el daño está fuera de la demanda porque no lo hicimos en tiempo oportuno. Y va a pasar muchas veces esto, chicos. Muchas veces. Y el daño y el perjuicio que tiene, entonces, esto es la falta de profesionalización de la gestión. Y ustedes, futuros abogados y abogadas, tener que realizar muchas veces estas tareas y las van a tener que realizar lo van a tener que hacer sistemáticamente. Entonces, para no hacer dos veces la tarea, el camino es relevar los procesos. El camino está centrado en mejorar la calidad de los procesos. Ahora, la pregunta es, y bueno, ¿cómo obtenemos esa información? ¿Cómo vamos a hacer para llevar adelante ese proceso? ¿Cómo vamos a hacer para que esa tarea esté bien realizada? Entonces, lo que ustedes van a tener son instrumentos. Instrumentos que son de naturaleza complementaria. Instrumentos que ustedes van a utilizar para llevar adelante el trabajo. Uno de esos instrumentos que ustedes van a usar son las encuestas. Las encuestas, obviamente, son formularios que van a incluir preguntas dicotómicas, sí o no, que van a incluir preguntas de opción múltiple y van a incluir preguntas que son de difícil tabulación, pero de muy buena calidad de información, que son las preguntas abiertas. Entonces, ustedes les piden a un usuario que conteste con sus palabras acerca de qué es lo que hace. No me digas sí o no, no me digas mucho o poco. Contame, ¿qué es lo que haces? Contame un día de trabajo. Y ahí empieza usted a darse cuenta cómo es lo que visualiza. Ahí se van a dar cuenta si hay tareas que se hacen. Otra, esta es una encuesta. Es una entrevista. La entrevista, ¿qué ventaja tiene? Que generalmente, es de naturaleza individual, ofrece muy buena calidad de información. Pero ¿cuál es el tiempo? Es costosa en términos de tiempo y de dinero. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo, porque lleva mucho tiempo tabular las respuestas. Entonces, a veces uno lo que debe hacer es hacer entrevistas a personas claves. Personas claves no son los jefes, las personas claves son los que saben cómo se hacen las tareas todos los días. Los jefes son importantes, pero también es importante el que hace la tarea. No se puede hacer un relevamiento sin haber escuchado y atendido a los jefes. Después es muy importante, el día centralmente importante es ver los reportes. A ver, cuando vos consultás los antecedentes, si la persona es deudor alimentario. A ver, ¿dónde consultás? Y eso, ¿qué haces? Haces un reporte, haces una impresión, haces una captura de pantalla. ¿Cuáles son las normas que ustedes utilizan para determinar los intereses que se devengaron? ¿Cuáles son? Vean, tómense el trabajo de mirar la documentación, de analizar la documentación, de estudiar la documentación. Les va a dar mucha información que ustedes van a interpretar y van a complementar
con entrevistas y con encuestas. A veces, todo este proceso debe ser complementado con observaciones directas. Las observaciones directas, yo me paro frente a un determinado, frente a un determinado equipo de trabajo y miro cómo hacen el trabajo. Yo les diría, las observaciones directas sirven si solo si lo que estamos analizando son tareas simples y repetitivas. Cuando las tareas son complejas, es difícil obtener información relevante en base a observaciones directas. Las observaciones directas sirven para complementar otras fuentes de información. Con todo esto, ustedes tienen que determinar cuáles son los procesos y cuáles son los procedimientos centrales en la organización que son los que a ustedes les va a impactar en el resultado final de la organización. Eso es lo más importante. Eso es lo más relevante que a ustedes les va a dar información de calidad y acerca de cómo están cruzados horizontalmente los procesos en una organización. Eso es lo que ustedes van a hacer. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología de trabajo que ustedes van a llevar? ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo que ustedes van a realizar para poder garantizar un buen relevamiento tanto del proceso como del procedimiento que están realizando? Bien, entonces lo primero que le van a poner es un nombre al proceso. Eso es lo primero que ustedes van a hacer, ponerle nombre. ¿Cómo se llama el proceso? Investigación de antecedentes. Determinación de daño. Propuesta de solución. Busquen estrategias de negociación. Póngale un nombre. Eso lo va a ordenar, lo va a facilitar, va a simplificar que todos estemos hablando de lo mismo. Normalmente en las organizaciones, estudios jurídicos, hay más de un proceso que tiene, o perdón, un mismo proceso que tiene diferentes nombres. Bueno, la estandarización de los nombres de los procesos a usted les va a simplificar el volumen y la cantidad de información, que es muchas veces la prestación. ¿O qué es la educación? Bueno, simplifiquen la denominación, simplifiquen, háganlo que sea más sencilla. Otra cuestión importante es, habíamos dicho que toda actividad humana da origen a un requerimiento. Uno de ellos es la división del trabajo y otro es la coordinación. Y la coordinación es que ponemos a una persona y la responsabilizamos por el trabajo de otro. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar el responsable del proceso. Eso es. ¿A quién nosotros vamos a ir y le vamos a consultar sobre ese proceso? La verdad que vamos a estar con un verdadero problema. ¿Quién tiene que hacer la investigación de los antecedentes? ¿Quién tiene que hacer la determinación de los intereses? ¿Quién tiene que hacer los procesos de lectura de las listas diarias? Nadie. Todos somos responsables o hay un responsable por día. ¿Quién tiene que calcular? Es decir, pongámosle nombre y apellido a los responsables. Y si tenemos que hacer que un responsable tenga un suplente, bueno, dejémoslo. Entonces esto nos va a simplificar el estudio. Porque sabemos que estas dos personas, que los dos son responsables, o uno está de vacaciones o el otro. No pueden estar los dos. Nos va a brindar información fidedigna. Como dijimos recién, vamos a establecer el resultado. Vamos a establecer el para qué. ¿Para qué se hace ese proceso?
¿Cuál es el resultado que nosotros debemos obtener en la ejecución de ese proceso? Eso es lo que nosotros vamos a tener que empezar a establecer con mucha claridad. Otra cuestión importante es, vamos a diagramar, vamos a establecer una cronología, que está primero y que está segundo. También en ese proceso lo que nosotros vamos a hacer es determinar cuáles son los factores críticos. ¿Qué es lo que nosotros afecta al resultado de una negociación? Bueno, en la descripción del proceso los vamos. Es decir, ¿qué es lo que puede determinar? No haber contemplado los intereses de la otra parte. ¿Qué es lo importante? No haber generado opciones fuera de la mesa de negociación. Insisto, ¿qué es lo importante? No haber analizado las opciones que están dentro de la mesa de negociación. No haber analizado las fortalezas que nosotros tenemos o las fortalezas que tiene. No haber analizado los criterios que tiene la Cámara para resolver. No haber analizado cuál es la conformación de los integrantes de una determinada Cámara. Entonces, todo eso es lo que ustedes van a determinar en ese proceso. Lo van a tener que empezar a escribir y hacer y definir acciones que a ustedes les permitan llevar adelante el proceso de forma exitosa. Es decir, cuáles son los factores, cuáles son los puntos clave donde nosotros vamos a anclar el proceso y revisar lo actuado. Y vamos a tratar de ponerlos en el lugar del otro. Definir la visión, es decir, definir la visión del destinatario. ¿Cómo va a recibir toda esta información que hace o lleva o que es el receptor de toda esta información? O el receptor del proceso de negociación. ¿Cómo lo puede llegar a tomar? Entonces, todo esto lo que hemos dicho es cómo hacerlo, cómo relevarlo y cómo llevarlo a un papel. Al final de la clase, nosotros vamos a ver cómo podemos describir un proceso. Vamos a dar un ejemplo de descripción de un proceso y sobre eso vamos a empezar a hacer un trabajo práctico. El trabajo práctico es evaluable y forma parte de la evaluación que ustedes para regularizar la materia. Eso no lo pueden hacer más de grupos, no pueden estar integrados por más de 2 personas. Ahora, hasta acá hemos dicho qué es, cómo se hace, para qué se hace, qué precauciones hay que tener. Ahora vamos a avanzar en una instancia posterior. Vamos a avanzar en una instancia que tiene que ver con la graficación. Y la graficación no por cuestiones estéticas. Vamos a avanzar en la graficación a los efectos de poder determinar gráficamente de un entorno fácilmente identificable cómo van las operaciones. Va y vuelve de oficinas sin ningún objetivo. Estas tareas que se iniciaron acá, después pasaron acá, volvió acá, después volvemos a pasar, volvió. Lo que estamos tratando de hacer es que darnos cuenta que si han habido improductividades en la evolución, en la evolución de todo esto, cada procedimiento, cada pedazo de partecita tiene 3 variables que hay que empezar a medir. Costo, ¿cuánto nos sale hacer eso? ¿Cuánto? La calidad, ¿cómo definimos la calidad si eso está bien o mal hecho? ¿Y cuál es el tiempo que lleva a hacerlo? Entonces, el cursograma colabora con una visión global, de integral de la organización. La persona que analiza el cursograma puede ver una hoja de papel de forma integral todos los pasos que sigue el procedimiento. Entonces, ustedes podrían llevar a un papel, una gráfica, a un entorno digital de naturaleza gráfica, todos los procedimientos que llevan y que se ejecutan en la organización. Se van a dar cuenta, es decir, ¿cuáles son los 10 procesos centrales que se hacen en el estudio jurídico? ¿Cuáles son? Bueno, graficémoslo. Y si los grafican, les va a dar mucha facilidad para interpretar.
esto no hace falta que ustedes sean especialistas o doctorandos o doctoras o doctores en administración. Les va a ayudar a tomar buenas decisiones. Ustedes como abogados no solo van a hacer estudios, y van a interpretar o van a estar estudios complejos y van a ser, por ejemplo, jefes del sector de derecho, del derecho de familia. Ustedes van a ser el encargado de concursos, el encargado de concursos, cuando ustedes son organizaciones que cobran y que tienen alta, una cartera de clientes muy alta, seguramente a alguno le va a tocar llevar los concursos de personas humanas. Esos concursos requieren todo un conjunto de tareas que los van a hacer en diferentes sectores de la organización, y ustedes entonces lo que van a tener que hacer es hacer una gráfica de esas. Brevemente, yo les voy a mostrar cuáles son la simbología que nosotros vamos a usar para llevar adelante ese proceso. En primer lugar, esta simbología, el círculo, el círculo es la operación. Es cuando, por ejemplo, alguien inicia un pedido. Por ejemplo, cuando alguien elabora una propuesta. Es decir, una actividad concreta y representa toda acción de las dos. Un círculo dentro del cuadrado. Eso es lo que significa. No sé qué pasó, ¿no? Perdón. Profe, ¿puede repetir desde el principio del círculo porque se cortó? Muy bien. Lo que decía es que el círculo, perdón, un segundo. El círculo es una operación, es una actividad, representa una acción mediante la cual se instrumenta una determinada decisión. Se pide información, se recibe información, se hace un requerimiento. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, sí se escucha. Bien. El cuadrado es una acción que tiene que ver con el control. Cuando ustedes van a graficar que alguien ha hecho un determinado control. Es decir, ¿y ustedes qué es lo que van a visualizar cuando esa gráfica esté realizada? Si el control, si tienes demasiados controles de la misma actividad, o por el contrario, hay controles relevantes que nadie está haciendo. Después tenemos, puede ser, y muchas veces les va a pasar, que ustedes van a pedir información y no van a poder gestionar el expediente, no van a poder gestionar el documento de trabajo hasta que les pase la información que ustedes solicitaron. Por ejemplo, si van a evaluar si conviene trabar embargo o no. Para eso, ¿qué lo necesitan saber? Y si la persona tiene una relación de dependencia, si la persona tiene cuentas bancarias, si la persona tiene algún bien registrar a su nombre. Eso no lo averiguan de la nada, lo averiguan entonces. Lo que ustedes van a representar es que existe una demora para poder tomar una información, para tomar una decisión en base a información adecuada. Entonces, en el proceso, ustedes les van a poner una demora. Ustedes van a graficar que existe una determinada demora. También puede ser que exista un archivo
transitorio. ¿Por qué? Y porque con la información que existe no se puede demandar a la persona. Con las declaraciones y con las pruebas documentales que ustedes tienen, lo que van a representar en el sistema jurídico, es decir, está archivado transitoriamente. Para poder llevar adelante la demanda necesito más información, más datos, más pruebas. Bueno, eso significa, entonces está archivado transitoriamente. Por el contrario, el triángulo con el hacia arriba, con la base abajo y el punto arriba, ¿qué significa? Que el archivo es permanente, que el archivo que ustedes han activado en forma definitiva, porque se vencieron los plazos, porque se desistió, por el motivo que fuera, por el motivo que sea, eso significa que ha sido archivado definitivamente. El rombo significa decisión, significa alternativas. Entonces, ¿qué van a decir? Si la persona acepta la propuesta, por ejemplo, acuerdo. Si la persona la rechaza, eso implica otra, continuar con las actuaciones. Es decir, lo que implica el rombo es alternativas de decisión. Cada alternativa tiene un curso de acción que es diferenciado y cada alternativa tiene un curso de acción que es distinto. Entonces, ustedes les va a permitir definir si es sí, si es no, graficarlo y hacer procedimiento o graficar el procedimiento que es distinto. Puede ser que ustedes van a ir graficando y ya después vamos a ver. Yo quiero primero que ustedes entiendan qué es, cómo se escribe un procedimiento. Entonces, cuando ustedes incorporan información, perdón, cuando ustedes incorporan documentación o formularios al procedimiento, van a graficar esa información. Incorporar esa documentación, van a hacer que esa información quede claramente expresada en el cuando ustedes vean, si ustedes ven que después de tal actividad tiene que estar incorporada en el expediente una documentación, entonces no le hace falta a ustedes ir y hacer una convocatoria de empleados para ver quién lo hizo. Ustedes saben que luego de esa etapa es incorporada. Si no lo está incorporada es porque alguien no hizo la ley. Entonces, la flecha de puntos continuos es traslado. Cuando yo, por ejemplo, recibo una información y traslado a otra, eso significa línea de puntos continuos. Por el contrario, cuando hay una toma de información, es decir, yo voy y miro en el sistema, y lo hago yo mismo, y después paso al expediente, significa que esa línea de punteada significa que yo he tomado información. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes les va a permitir esta situación? A ustedes les va a permitir facilitar la gestión, facilitar, optimizar. Supongamos que ustedes lo que están tratando de ofrecer como diferencial del estudio jurídico es celeridad. Un tema que es complejo, por culpa de diferentes partes del sistema, no se logra. Entonces, la justicia se vuelve lenta. Y entonces, ¿ustedes cómo pueden, desde su estudio jurídico, desde su propuesta profesional, desde la construcción de identidad y de la diferenciación, cómo pueden ser, mejorar el sistema de gestión interna? Y una de las formas más importantes de mejorar el sistema de información interna es relevar procedimientos y gestionar sobre la base de métricas. Hay muchos estudios que lo hacen, muchos estudios que han hecho una gran diferencia en ese sentido. Nadie se olvida de los vencimientos de los plazos, nadie deja de leer las listas,
Nadie deja durmiendo el expediente. ¿Por qué? Porque sale por sistema. No hace falta que alguien todo el trabajo, ojear y ver el expediente hoja por hoja. Lo que están haciendo es, básicamente, hacer la tarea que implica mirar el sistema. Lo mira desde la PC, lo mira desde un buen sistema de información registral. Es decir, no le hace falta que el empleado le diga y que controle y que se ponga y tenga discordia con el resto del personal del estudio jurídico. Ustedes entran, lo miran y pueden tomar decisiones en base a la información de los procesos y los procedimientos que surgen de un sistema de información. Sencillo, a veces hasta con un Excel lo podemos hacer. El tema es tener la voluntad primero de escribir, de registrar, de diagramar y fundamentalmente de lo que es más importante, medir la información. Algún caso que está referido a una empresa para entender cómo se describen los procedimientos. Cuando ustedes vayan a algún lugar, o cuando vayan a estudios jurídicos y les pregunten cuáles son los procedimientos, algunas veces sí, otras no están escritos. Alguien lo sabe. Que si alguien se va y empezamos a tratar de rearmar. Es importante tener registrado y tenerlos totalmente actualizados. Un ejemplo que no es el El área de envasado de vinos establece la necesidad de adquirir una partida, por lo cual eleva una solicitud o bien una solicitud de bien o servicio a la gerencia de operaciones. Yo les consulto a ustedes cómo se grafica de la gráfica que ustedes vieron, cuál es el que van a utilizar, cuál es la simbología que van a utilizar. Alguien hace un requerimiento. ¿Qué es? Una operación, es control, una demora, archivo, alternativa, formulario. ¿Qué es todo eso lo que estoy diciendo? ¿Qué es que alguien hace un requerimiento? ¿Quién me contesta? Puede ser de que se represente con el círculo, porque es una Total, operación. totalmente. Entonces, lo que vamos a hacer es que la oficina que genera el pedido, vamos a hacer una columna con el nombre de la oficina. Y lo que vamos a hacer es un círculo. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a hacer un traslado de las actividades. Una línea continua. ¿Hacia dónde? Hacia donde va el pedido. ¿A dónde va el pedido? A la gerencia de operaciones. La gerencia de operaciones, ¿qué hace? Recepciona el pedido, lo controla. Entonces, ¿qué es lo que cómo vamos a graficar ahí? Un círculo y un cuadrado. Y dentro, el círculo dentro del cuadrado, porque hay una operación, porque recepciona, analiza el pedido, pero te lo controla. Ve si hay un stock necesario. Entonces, lo remite al departamento de compras. Entonces, ya sabemos que tenemos otra columna que representa el departamento de compras. Compras solicita informe con 3 presupuestos para la compra. Asimismo, requiere informe de factibilidad financiera. Entonces, ¿qué hace? Solicita los presupuestos y luego lo pasa al área financiera para ver si hay dinero para comprarlo. Tesorería remite el informe, entonces se incorpora una documentación, como habíamos hecho, un formulario al expediente que se grafica una sola vez, y luego se pasa al sector de envasado de vinos. El sector de envasado de vino elige cuál de los 3 presupuestos
la alternativa más conveniente y lo remite nuevamente a compras. Compras confecciona la orden de compras y efectúa el pedido. Luego se recepciona el pedido, la factura que se incorpora, y el sector envasado recepciona el pedido, lo controla, se fija el control y se remite a tesorería para el pago del cheque. Todo esto ustedes van a ver cuáles son las demoras. Pero para eso hay que escribir el procedimiento. El procedimiento no surge de que alguien viene y se lo cuente y está perfecto. Les van a decir la mitad de la información. Ustedes van a tener, y sus especialistas en análisis organizacional, les van a tener que aportar información a los efectos de que esa gráfica esté bien realizada. Entonces, un procedimiento más concreto, junto con la teoría de este material, un procedimiento concreto, para que ustedes puedan entender cómo es la gráfica y cómo se realiza esta actividad. Pero esto es, digo, tratemos de entender la evolución de lo que nosotros veníamos hablando. Primero la organización, el conjunto, la empresa, la institución, la ONG. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las características más importantes de una ONG? Que debe tener una misión, un proyecto, planes, una estructura, hay relaciones, conceptualizar la organización. Luego entendimos cómo se distribuyen, cuáles son los criterios mediante los cuales nosotros podemos distribuir o podemos dividir el trabajo. Ahora, esa estructura se llena con procedimientos y nosotros vamos a tener la posibilidad de graficarlo. Pero antes de graficarlo hay que escribirlo. Y para poder medirlos, deben estar escritos y graficados. Y nos vamos a poder dar cuenta de cuáles son las actividades que están mal hechas o cuáles son las actividades que tienen omisiones o duplicación. Es muy común que se vayan a encontrar duplicaciones o hay áreas grises, nadie sabe quién es responsabilidad. Entonces, frente a un inconveniente, frente a un caso que se perdió, porque nadie supo bien quién tenía que ir a controlar los plazos, ustedes van a poder tomar decisiones. Y además, ¿saben qué? Esto va a ser una medida de mejora continua. Los abogados asumen, y las abogadas asumen múltiples responsabilidades por el cumplimiento del plazo o por incorporar documentación a una causa en tiempo oportuno. Por lo tanto, es muy importante este tipo de gráfica. Esto es lo que le va a garantizar la excelencia profesional. Tiene mucho que ver con la actividad profesional de abogados y abogadas. A veces, los estudios no lo plantean como una cuestión importante. De hecho, creo que la Universidad Massa tiene un plan de estudio que incorpora interpretar la propia del estudio, pero además cómo se gestionan las empresas y cómo se gestionan las organizaciones a partir de esto, a partir de los conceptos de marketing. Entonces, lo importante es que esto les va a garantizar la excelencia profesional. Yo esta noche les voy a subir el material con toda la simbología, con todo lo que hemos visto hoy, y con un caso de un procedimiento concreto. Después yo les voy a pedir que releven un caso, que analicen, pongan cada uno de los pasos y los grafiquen. Esto lo pueden hacer con hasta 2 integrantes por grupo. Básicamente, esto es a lo que nos referimos cuando nosotros hablamos de procedimiento. Esto es procesos y procedimientos. Son actividades centrales en la gestión profesional y que mientras más claro esté, más predecible es el trabajo y más tiempo nos podemos dedicar a actividades que generen más valor para el cliente y más valor